¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Siempre es un gozo y un gusto estar aquí al frente, mencionando algunos temas que hemos estado tocando. Este, a veces parece redundante decirlo, pero realmente estar aquí enfrente y que Dios te dé la oportunidad de hablar algunas palabras te llena de gozo y te llena de emoción. Vamos a estar continuando nuestro mensaje referente a Efesios. Ahorita ya terminamos Efesios 3, vamos a iniciar con Efesios 4. Vamos a leer juntos Efesios 4 del versículo 1 al versículo 16. Este mensaje lo titulé Viviendo para la Gloria de Dios. Así que vamos a estar viendo ciertas características y el por qué Dios está tomando estas decisiones. Primer versículo lo voy a leer yo. Ustedes van a leer el segundo y nos unimos todos en el versículo 16. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? Amén. Si no, también está apareciendo aquí en la pantalla. Entonces, pero mejor ténganlo en sus Biblias, es más bonito palparlo. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un Señor, una fe, un bautismo. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Todos juntos, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias porque tú nos permites nuevamente estar aquí en tu casa de oración, en la que nos das oportunidad de conocer más de lo que tú quieres de nosotros. Ayúdanos a nosotros a poder entender un poco más de esto. Sabemos que ninguno aquí es digno siquiera de escuchar o de leer tu palabra, Señor. Ayúdanos, haznos dignos por medio de la sangre de Cristo, Señor, que podamos cada uno de nosotros entender lo que tú quieres en nuestras vidas, estar atentos a todos los designios de tu voluntad, Padre. Te pido por aquellos que no pudieron llegar o que están por llegar, apresurar sus pasos, Señor. Por los que no pudieron llegar, que tú toques sus corazones, que toques sus cuerpos, Señor, y que pronto puedan encontrarse con nosotros. Te doy gracias, Señor, por este día. Te pido por este mensaje que sea para beneficio de cada uno de nosotros. Te lo pido y te lo ruego. Te damos gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Viviendo para la gloria de Dios. Este primer versículo, lo que dice en Efesios 4, versículo 1, es el fundamento para toda esta exhortación que vamos a ver más adelante. Eso es un llamado para la unidad en el pueblo de Dios. En la mañana se tocaba ciertas características de lo que es el perdón, de lo que es realmente trabajar en unión en una misma iglesia, y parte de lo que se menciona aquí lleva una línea similar. Dice versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El versículo 1 nos dice, yo pues.
Y primeramente Pablo se pasó y se pasa toda esta parte de los 3 capítulos iniciales diciendo en detalle todo ese plan glorioso, todo lo que Dios hizo por nosotros. Eso lo hizo por su gracia y lo vimos en esos 3 primeros capítulos. Ahora Él hace un llamado para que vivamos correctamente. Por esto, podemos darnos cuenta que a pesar de que mencionó todo en los primeros 3 capítulos, nos dice y dice, yo pues, primeramente lo menciona así, y por esto lo hace después de explicar lo que Dios hizo por nosotros. Inicialmente dice, yo pues, preso en el Señor, dice, os ruego que ¿qué? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Cuando entendemos cuánto hizo Dios realmente por nosotros, naturalmente vamos a querer servirle y obedecerle. ¿Por qué? Por gratitud. Inicialmente cuando entendemos cómo Dios trabajó en nuestras vidas, cómo nos salvó, de dónde nos salvó, a dónde íbamos y qué relación teníamos con Él antes de habernos salvado, entendemos que queremos servirle y obedecerlo por gratitud simplemente. El entender quiénes somos es el fundamento de andar con dignidad. La idea aquí es clara. No andamos como es digno para que Dios nos ame. No es así. Realmente, debido a que Él sí nos ama, nosotros andamos como es digno. Está motivado realmente en la gratitud, no por un deseo real de obtener un mérito. El versículo 2 y el versículo 3 nos va a dar ese carácter de andar con dignidad. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, ¿en qué? En amor, solícitos en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Inicialmente, en esos 2 versículos, el carácter de andar con dignidad nos dice primeramente con toda humildad y mansedumbre. Un digno andar delante de Dios estará marcado realmente por humildad y estará marcado por mansedumbre, no con un deseo insistente de defender nuestros propios derechos o de avanzar en nuestras propias metas. Y a veces nosotros trabajamos de esta manera. Creemos que estamos sirviendo a Dios, creemos que estamos haciendo las cosas que Dios quiere, pero mientras estamos cursando nuestro propio camino, mientras estamos tomando nuestras propias decisiones. No importa si los demás no me hablan, no importa si estoy peleado, no importa si estoy enojado, yo estoy sirviendo a Dios, yo estoy cumpliendo, yo estoy haciendo, pero realmente no debe de ser un deseo insistente de defender nuestros propios derechos o de avanzar con nuestras propias metas, con nuestros propios deseos. Antes de lo que conocemos como cristianismo, lo que ahora estamos manejando en este entonces, la palabra humildad siempre se asociaba de una mala manera, siempre se pensaba así, y aún en estos tiempos mucha gente piensa en la humildad como algo inferior, como algo malo, como algo negativo, como algo que no es bueno tal vez en la generalidad. Está aplicado en el día a día, podemos ver que el orgullo debe existir. Una persona que se supera a sí misma, una persona que va hacia adelante, una persona que no se doblega, una persona que siempre mira hacia enfrente. Ese es el éxito en la vida ahora. Pero la humildad está marcada como algo malo. En la mente de muchos es así. Pero es una virtud cristiana gloriosa, algo que nosotros no podríamos hacer sin Cristo. Filipenses 2, versículo 1 al versículo 10, nos explica este tipo de humildad. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿con qué? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino a cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en quién? En Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa en que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué dice que hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La humildad realmente es importante para Dios. Es algo trascendental, vamos a decirlo así. Es importante para Dios. Significa que podemos estar felices y contentos cuando no estamos en control de nuestras cosas o llevando las cosas a nuestra manera. Podemos ver en el día a día y nos podemos frustrar, nos podemos preocupar y lo interesante de esta generación o de mi generación, que somos los famosos millennials, que nos da la ansiedad, ¿no? Y empezamos con ansiedad y, ay, es que yo quisiera hacer y no tengo dinero y no tengo qué y empezamos a querer hacer las cosas a nuestra manera, pero cuando realmente tenemos humildad y entendemos quién es nuestro Dios y qué está haciendo por nosotros y qué necesita que nosotros hagamos por Él, cambia el panorama, cambia las cosas que estamos haciendo. Dice versículo 2 de Efesios, seguimos ahí en Efesios 4, versículo 2. Soportándoos con paciencia los unos a los otros. Necesitamos esto para que los males inevitables que existen, esos problemas que están pasando, que emergen entre las personas de la familia de Dios, no obren en contra del propósito de Dios de unir todas las cosas en Jesús. Debemos aprender a soportarnos con paciencia los unos a los otros. Podemos entender que en este lugar habemos personas de diferentes culturas, de diferentes ideas, de diferentes formas de vivir como tal. Hasta para hacer los frijoles cambia de una persona a otra. Y como decían en la mañana, podías ofenderte por cositas tan sencillas que te hace evitar llevar esta gloriosa unión familiar que Dios nos genera. Realmente debemos entender que debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros. Necesitamos esto para que esos males que van a existir y que existen y problemas que podríamos tener, esos problemas que van a emerger de las personas que estamos aquí dentro de la iglesia, no obren realmente en ese propósito inicial de Dios para nosotros. Crisóstomo, que es una persona que se definió este tema, define la paciencia como el espíritu que tiene el poder de tomar venganza, pero que nunca lo hace. Es característico de un corazón compasivo y generoso. A lo mejor tenemos razón, a lo mejor estamos creyendo que las cosas que estamos diciendo son las correctas, y a lo mejor esa persona que nos ofendió puede ser que ni cuenta se dio, pero nosotros estamos en lo cierto y nos ofendemos y trabajamos y nos peleamos y hacemos una división aquí por ese tema. Pero realmente, como lo definen aquí, es un espíritu que tiene el poder de tomar venganza. Realmente podrías hacer algo, podrías quejarte, podrías mostrar esa venganza de alguna manera, pero nunca lo vas a hacer porque realmente existe humildad en tu vida. Esto es característico de un corazón compasivo y de un corazón generoso. Muy difícil, realmente es un trabajo muy difícil que hacer. Hay veces que uno cree porque se siente analítico o porque cree que sabe cómo piensan los demás, logra o piensa lograr que las cosas van a funcionar mejor si las hacen como uno quiere. Y podría eso generarte muchos problemas, podría generarte divisiones dentro de la iglesia y no podría existir esa unidad en amor como nos menciona en muchas partes de la Biblia, incluyendo en esta sección que estamos leyendo. Versículo 3 nos dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta actitud humilde, esta actitud compasiva hacia el uno con el otro, cumple naturalmente este don de la unidad del Espíritu. Realmente nosotros debemos esforzarnos en mantener esa unidad. Nosotros no la creamos. Nosotros no creamos esa unidad. Dios nunca nos manda a crear una unidad entre los creyentes. En ningún momento lo va a hacer. Él ha creado eso por su Espíritu. Pero es nuestro deber mantenerla. Esta es una unidad espiritual y se hace evidente en el rápido compañerismo posible entre los cristianos de distintas clases de razas, de distintas nacionalidades, lugares y economía.
Podemos ir a alguna actividad, y vamos a hacerlo futuramente, con otras iglesias en las que nos vamos a relacionar con personas diferentes que a lo mejor nunca hemos visto, pero que nos une una cosa en común, y es este espíritu que tenemos, esta salvación que Dios nos ha dado, y nos permite relacionarnos con ellos como si fueran nuestros amigos de años, y podemos platicar con ellos de una manera que no podría ser posible en ninguna otra forma. Realmente Dios nos pide eso. El compañerismo de la iglesia en los creyentes judíos y gentiles no fue agregarlos únicamente a una lista de miembros. Involucra su unión con Cristo por medio de la fe y su unión el uno con el otro como compañeros, miembros de su cuerpo. Estamos confiados en que esta unidad se encuentra en Cristo Jesús por medio del Espíritu de Dios. Queremos unidad en la verdad de Dios por medio del Espíritu de Dios. Eso es lo que debemos buscar. Debemos vivir cerca de Cristo, ya que esta es la mejor forma de promover unidad. Decía Spurgeon que las divisiones en las iglesias nunca van a empezar con aquellos que están llenos de amor hacia el Salvador. Realmente, si tú estás lejos de Dios y estás teniendo problemas y no puedes convivir con más hermanos en Cristo, es más, te sientes más cómodo conviviendo con personas afuera, con inconversos, con personas que no les gusta hablar de los mensajes de la iglesia, que no les gusta orar, tal vez que no leen su Biblia, te sientes más cómodo con ellos. El problema no es que tú a lo mejor digas, es que yo quiero salvarles. Es que yo quiero hablar, estar con ellos para que estén mejor y a lo mejor yo pueda hacerles crecer. No es eso. Te sientes más cómodo con ellos porque tú tienes un problema en tu corazón. Debemos tener cuidado porque realmente esas divisiones en la iglesia no van a empezar con aquellas personas que están amando a Dios y que están sirviendo a Dios de corazón. Van a empezar con aquellas personas que dicen ser cristianos. Van a empezar con aquellas personas que dicen estar trabajando para Dios, pero están lejos de Él. Puedes estar haciendo lo que estés haciendo dentro de una iglesia, pero si tu vida no honra y no ama a Dios, realmente esto no va a servir de nada. Versículo 4 al versículo 6 de Efesios 4 nos va a dar esa descripción de la unidad de la iglesia. Dice versículo 4 al 6, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Versículo 4 nos dice primeramente un cuerpo y un espíritu. Tenemos unidad debido a lo que compartimos en común. Es Jesús realmente el que nos los une. En Jesús vamos a compartir un cuerpo, vamos a compartir un espíritu, vamos a compartir una esperanza de nuestra vocación, vamos a compartir un Señor, vamos a compartir una fe, vamos a compartir un bautismo y también vamos a compartir un Padre. Realmente cada una de esas áreas en común son más grandes que cualquier diferencia que podamos encontrar entre nosotros. Realmente y se ve interesante si nos podemos observar y vemos en las diferentes clases de, vamos a decirlo así, de personas que hay aquí. Algunos tal vez se dedicaron a estudiar una carrera en particular. Ayer hablaba con un hermano que se puso a estudiar y yo podría decir, bueno, ¿él en qué área estudió? Y me comentaba el área en la que estaba y decía, ok, yo creo que yo no podría estudiar eso porque es mucha información y está aplicada en cosas que se me hace impresionante. Pero ¿cómo puedo yo convivir con esa persona realmente hablando de temas que glorifican a Dios? Y es bien bonito encontrar personas o que tienen estudios o que no los tienen, o que tiene dinero o que no lo tiene, llegando aquí y teniendo una amistad que no se puede dar en otro lado. Realmente es algo muy interesante y muy importante. Como dato curioso aquí, un bautismo, realmente algunos piensan que Pablo dice aquí que hay un bautismo y que la idea del bautismo del Espíritu Santo como una experiencia posterior es inválida. Pero Pablo realmente solamente habló aquí del bautismo por agua, el cual es la señal visible de la obra de Dios en común con cada creyente. Y por lo tanto, una base de la unidad.
podemos ver todas esas características que dice que nos une y que nos hace tener una misma cosa. No hay bautismos separados entre judíos y gentiles, realmente Dios está tomando el mismo. El concepto de bautismo en el Espíritu Santo es declarado claramente en Mateo 3, versículo 11. Vamos a ir rápidamente. Mateo 3, versículo 11 nos dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en espíritu. Dice aquí, Él os bautizará en espíritu. Realmente, esto podría ser considerado una experiencia inicial. Algunas veces podemos verlo de manera dramática. Uno tiene que ser lleno del Espíritu Santo para plenitud, y una plenitud que Dios quiere continuar a través de la vida cristiana de cada persona. Es algo que nosotros debemos entender y ver. Realmente no se queda, y hay veces que sucede así, no se queda solamente en la salvación y ya soy salvo y ya. No, porque a veces por huir de la condenación eterna y solamente para llegar al cielo, yo voy a ser salvo para llegar al cielo, aceptamos a Cristo, pero nuestra vida después no existe Cristo. Y realmente es algo que debemos comprender y entender en el día a día. La manera en la que Dios obra la unidad es por medio de dones espirituales de liderazgo en la iglesia. Efesios 4, del 7 al 10, nos va a dar estas características, cómo da los dones espirituales a las iglesias. Dice ahí, versículo 7 al versículo 10. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que subió por encima de todos en los cielos para llenarlo todo. Primeramente, el versículo 7 dice, fue dada gracia. A todos se nos ha dado gracia conforme a la medida del don de Jesús. Esta es la base para la distribución de dones espirituales por medio de Dios hacia su iglesia. Gracia es una dádiva inmerecida, un regalo, algo que es gratis, que es de Dios. Nadie merece o se ha ganado dones espirituales. Realmente nadie podrá decir, no, yo soy así porque yo lo merezco. Realmente no. Y Dios nos da la oportunidad de tenerlo gracias a esa dádiva inmerecida. Versículo 8 nos dice, subiendo a lo alto. Esta dádiva ocurrió, como se describe proféticamente en lo que es Salmos 68, 18, que dice así, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Ciertamente, esto lo menciona aquí. Cuando Jesús subió al cielo, esto es la evidencia de su triunfo en contra de cualquier enemigo, llevando cautiva la cautividad. Juan 16, 7. Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 8 dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pablo no cita el pasaje de la misma manera en la que aparece en Salmo 68. Ya sea tal vez que lo alteró un poco bajo la inspiración del Espíritu Santo o bajo una inspiración similar y él lo cita tal vez como una traducción más antigua. Aquí lo mencionan como el Targum.
las cual cita al salmo de esta manera un poquito diferente, vamos a decirlo así. El salmo original dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Ciertamente hay mucho espacio en el lenguaje hebreo original para permitir la lectura de Pablo, aunque sea tal vez un poco inusual. Versículo 9 dice: ¿y eso de que subió qué es? Con esto Pablo demuestra cómo las palabras subiendo en Salmos 68, 18 tiene una referencia a la resurrección de Jesús, hablando primeramente de su subida en las partes más bajas de la tierra y posteriormente a su subida por encima de todos los cielos. Efesios 4, versículo 11 y versículo 12 nos da los cargos de liderazgo espiritual en la iglesia y sus propósitos como tal. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Empieza mencionándonos cada cosa y llega a este punto importante para cada uno de los cristianos. Dice: y él mismo. Esto significa que Jesús confirmó estos cargos, estas posiciones. Esto son obras y son designios de Jesús, no de los hombres. Aunque se podría presumir de estos cargos, los mismos cargos son una institución divina y no son una intervención humana. En ningún momento nosotros podemos creer que esto está dado por los hombres. Es algo que Dios reparte. Versículo 11. Constituyó ¿qué? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pablo realmente va a describir aquí 4 cargos. Aunque parecieran 5, si lo vemos así, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, parecieran 5, los últimos 2 están catalogados como en uno solo. Podemos pensar que son 5 ministerios, pero realmente estamos mencionando 4. Los apóstoles, quienes son embajadores especiales de la obra de Dios, ellos fueron utilizados en su momento para proporcionar un fundamento en la iglesia, preservando en el Antiguo Testamento. Como está escrito en lo que habíamos visto en Efesios 2:20, los apóstoles eran aquellos que llevaban el mensaje del evangelio con la autoridad de Dios. Apóstol significa un enviado como delegado con autoridad. En ese momento había 12 discípulos o 12 apóstoles como tal, y Pablo, que directamente Jesús les mencionó así. Pero también había otros como Jacobo, Bernabé, Andrónico, Junías, Silas y Timoteo, y como también hemos escuchado, Apolos. Estos eran los apóstoles. Ya ahorita tal vez no podríamos mencionarlo así, pero ellos fueron la base como tal de lo que ahora estamos haciendo. Los profetas también que menciona aquí, quienes hablan las palabras de Dios en total consistencia con el fundamento del Antiguo Testamento. A veces hablan con un sentido de predicción en ese Antiguo Testamento, pero no obstante no es así ahora. Sus dichos siempre están sujetos al discernio y juicio del liderazgo de la iglesia. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 14. Versículo 3 nos dice: el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Edificación, exhortación y consolación. Estas son 3 características de aquellos profetas. De la misma manera que los apóstoles, los profetas modernos no hablan con el mismo sentido de autoridad que los profetas del primer siglo, los cuales trajeron los fundamentos de la palabra de Dios, como en Efesios 2:20. Pero realmente ellos ayudan a que, como dice aquí el versículo 3, a edificar, a exhortar y a consolar. Los evangelistas que también menciona aquí, son quienes se les da el don específico de predicar las buenas nuevas de salvación de Cristo Jesús. Y esto lo podemos ver en nuestros días muy similar a lo que son los misioneros. Ellos van en cada punto y están trabajando de esa manera. Ahora sí, pastores y maestros. La antigua palabra griega declara o describe un cargo con 2 títulos descriptivos, quienes en primer lugar pastorean el rebaño de Dios, aunque no de manera exclusiva como tal, pero lo pastorean a través de enseñar la palabra de Dios. El enseñar es una parte esencial del ministerio pastoral, es apropiado, por lo tanto,
que estos dos términos, pastores y maestros, deban ser unidos para denotar un orden del ministerio. Ellos son personas dotadas, vamos a mencionarlo así, cuyos ministerios están en congregaciones establecidas. Ellos no van a trabajar como los evangelistas fuera, pero están trabajando en una iglesia ya establecida. No tienen un trabajo itinerante como lo eran los apóstoles en ese tiempo, los evangelistas, ahora también como están los misioneros, pero sí están trabajando. Es probable que se refiera a personas que están pastoreando a los creyentes de tal manera que se apoyan en consolar, se apoyan en guiar a los demás, mientras que a la vez los instruyen en los caminos de Dios, como nos dice en 1 Timoteo 3:2. Estos dones son dados bajo la discreción y bajo la autoridad de Dios, obrando por el Espíritu Santo. Vemos aquí las características de cada uno de ellos y las menciono rápido. A lo mejor es bueno tal vez ahondar un poquito más en cada uno de ellos, pero podemos ver cómo Dios y Cristo maneja esos temas. Y nos da a algunos, los constituye apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y nos menciona que lo hace con un fin. Versículo 12. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra de ministerio. El propósito de estos dones de liderazgo también es claro, también es necesario verlo. Es para que los santos, o sea, el pueblo de Dios, o sea, más localmente hablando, esta iglesia, puedan ser perfeccionados para la obra del ministerio, o sea, para el servicio, para que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado. ¿Qué quiere decir aquí? Para que pueda ser expandido, para que pueda ser fortalecido. Perfeccionar también tiene la idea de poner derecho, o también era utilizado para arreglar huesos rotos, o también para remedar redes. Cuando los pescadores en su tiempo iban y en el uso diario de sus redes empezaban a romperse, podemos ver algunos versículos como tal de cómo se rompían por el excesivo cargo de peces. Lo que hacían era remendar esas redes. Llegaban a su lugar, empezaban a trabajar en arreglarlas para que cuando volvieran a salir a pescar, no se salieran por ahí los peces y la red no servía de nada. Lo mismo es lo que se está haciendo aquí, perfeccionar esa parte de remendar esas redes, de poner esos huesos derechos, es lo que se tiene que trabajar aquí. Esos ministerios trabajan juntos para producir cristianos fuertes, cristianos remendados, cristianos aptos. Muchas veces nos sentimos rotos o nos vemos con problemas, pero para eso estamos en la iglesia. Realmente esa es la oportunidad que tenemos. Nadie es perfecto aquí, nadie tiene esa perfección como para decir yo ya no necesito aprender más. Es más, este capítulo ya lo he leído en muchas ocasiones y ya me lo han predicado, ya no lo necesito escuchar. Realmente no. Cada día es una oportunidad más de crecer. El pueblo de Dios son los que hacen la obra del ministerio. Y pongamos atención en esta parte. Realmente si tú eres parte del cuerpo de Dios, parte de ese pueblo de Dios, y no estás trabajando en la obra real del ministerio, realmente no eres parte. Cualquier persona que realmente se interesa en la obra de Dios y está atento en lo que Dios quiere en su vida, va a estar trabajando. No puede estar pasivo. No hay forma de estar pasivo. Los líderes en la iglesia tienen la responsabilidad primordial de equipar a las personas para que sirvan y para que dirijan su servicio mientras Dios dirige. El propósito primordial de la iglesia no es el convertir a los pecadores del cristianismo. Al cristianismo. Si hay alguno aquí que tal vez no conoce a Dios, ok, tal vez puede tocar el corazón de alguno aquí y reciba a Cristo. Pero primordialmente no es eso, sino es ese perfeccionar a las personas que ya han recibido a Cristo. Completar esa forma de madurar a cada uno de nosotros, a esos santos para el ministerio y edificación del cuerpo. Realmente, y nosotros podemos trabajar y pensar que la iglesia es como un lugar de comida rápida. Y este ejemplo, esta referencia me gustó mucho. Realmente, cuando estamos y tenemos ganas de comer un pollito y decimos, bueno, se me antoja uno de receta cruji, vamos a decirlo así, ¿no?
¿A dónde voy a ir? Bueno, voy a ir a ese lugar, voy a pedirlo, me lo van a entregar rápido, me lo voy a comer tal vez ahí, o me lo llevo a mi casa y me lo acabo allá. Y qué padre, lo disfruté. A lo mejor no me puse a pensar dónde comprar el pollo, a lo mejor no me puse a pensar los ingredientes, si el pollo estaba fresco, si no fue engordado de maneras sobrenaturales. No, solamente voy por mi pollito, lo compro y me voy a mi casa y bien, gracias. A veces trabajamos así dentro de la iglesia. Venimos a sentarnos aquí a tomar nuestro snack, a tomarnos nuestra comidita. Ay, sí, ya cumplí hoy, se me antojó venir a la iglesia para probar esta comidita y me voy a mi casa. Y toda la semana, como si nada. Toda la semana viviendo una vida mundana. Y decimos, somos cristianos carnales. Eso no existe, hermanos. Tengamos cuidado con eso. Realmente estamos tomando esta iglesia y nuestra vida en Cristo como eso, como un lugar de comida rápida. Tengo ganas de que Dios me haga esta cosa que yo deseo en mi corazón. Yo quiero que sane a esta persona. Yo quiero que me dé dinero. Yo quiero que me dé un buen trabajo. Yo quiero, y lo tomamos como nuestro snack. Se me antojó ahora un nuevo carro. Y ahora sí voy a la iglesia para escuchar a Dios. Y ahora sí le canto. Y ahora sí le alabo. Cuando me lo da, ¿qué pasa? Bueno, si es que me lo da. Dejo de servir, dejo de estar. Me da risa algunas personas que cuando quieren algo aquí en la iglesia y que apoyemos, vienen y seguido y aquí están y hasta participan y hasta hacen y hasta están al pendiente de todo, contestan los mensajes en el grupo y pasa su evento, lo que tenían que hacer y dejan de venir y dejan de contestar mensajes y dejan de asistir a las actividades y dejan de hacer. ¿Por qué? Porque realmente nuestra vida está basada en eso, en cosas rápidas, en cosas sencillas, en que realmente no me voy a interesar en algo, no voy a estar buscando con importancia lo que Dios quiere en mi vida. Realmente el trabajo de aquellas personas que están aquí al frente, de aquel pastor que está aquí al frente, de aquellos que están encargados de los ministerios, no es venirte a ayudar a aligerar el estudio, a que tú ya no tengas que estudiar, a que tú ya no tengas que esforzar. No, vienen aquí a perfeccionarte. ¿Para qué? Para que tú trabajes, para que tú hagas, para que tú te muevas. No para que te quedes sentado en una banca solamente escuchando la predicación. Y hoy sí me gustó porque no me regañaron. Hoy no me gustó porque, híjole, es que ahora sí me tocó a mí. No, no es realmente eso lo que Dios quiere en la vida de cada uno. Estamos aquí, tenemos la oportunidad y gracias a Dios tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios sin que tengamos ataduras, pero eso nos hace a veces y en muchas ocasiones ser pasivos y solamente recibir, pero hasta ahí se quedó. Bueno fuera que siquiera escucháramos la palabra y en el día a día la usáramos y trabajáramos en lo que escuchamos el domingo. Pero muchas veces escuchamos ahorita, algunas veces nos duele el corazón y decimos, sí, tenía razón el pastor. Pero avanzamos en el día de mañana y nos volvemos a enojar, nos volvemos a pelear, volvemos a ser de fastidio para otras personas. ¿De qué sirve venir a la iglesia? No los desanimo a que no vengan, los animo a que sirvan, a que trabajen. Realmente la iglesia debe estar atenta en trabajar, no en estar pasiva. Versículo 13 al versículo 16 nos da la meta deseada de la obra de Dios por medio del liderazgo de la iglesia y el perfeccionamiento a los santos. Dice aquí versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar, utilizando con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, que seremos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan a reducir, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y primeramente nos menciona esta parte del versículo 13, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe. Esta es la primera meta de la obra de Dios. Esto es consistente con el propósito final de Dios que nos menciona en Efesios 1:10, que ya hemos platicado,
o el misterio de Dios revelado por medio de Pablo en Efesios 3, que también ya habíamos visto, todo esto es una misma cosa. De nuevo, al decir de una manera clara que esta es la unidad de la fe, Pablo no ordena una unidad estructurada o una unidad organizacional, sino una unidad espiritual alrededor de la fe en común. Sí somos diferentes edades, diferentes gustos, diferentes culturas, diferentes cosas por hacer, diferentes actividades, diferentes trabajos, pero Dios nos une por medio de esa fe en común. Versículo 13 nos sigue diciendo, y del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando los cargos dados por Dios funcionan correctamente y los santos son perfeccionados apropiadamente, entonces hay una mayor madurez y una mayor intimidad en nuestra experiencia con Dios. Si nosotros no estamos trabajando para llegar a esa unidad de la fe y no estamos trabajando en ese conocimiento del Hijo de Dios, estamos fallando. El día a día nos va a llevar de calle, nos va a llevar a hacer cosas que nosotros no pensábamos. Y muchas veces podemos decir y pensar, bueno, es que yo no soy tan malo. Yo ya no hago estas cosas que hacía antes. Yo ya no me porto así. Yo ya no soy tan chismoso como era la semana pasada. Pero realmente nos podemos dar cuenta que no estamos interesados en tener un conocimiento continuo y creciendo en ese conocimiento del Hijo de Dios. Pasamos el día a día aparentando ser cristianos. ¿Para quién? No lo sé. Pueden decir, este hombre se viste bien, este hombre se peina bien. Yo no me puedo peinar bien, pero este hombre se intenta peinar bien. Este hombre le gusta cantar, este hombre le gusta hablar, este hombre, para que la gente lo vea y diga, muy bien. Pero Dios, que conoce el corazón de cada uno de nosotros, ¿qué va a decir de ti? ¿Qué está diciendo de ti en este momento? Sí, veniste a la iglesia, qué bueno, qué padre. Pero ¿qué estás haciendo? ¿En qué estás trabajando? ¿Realmente estás buscando conocerme? Te va a preguntar esto. A un varón perfecto, dice versículo 13. Ya vimos la palabra perfecto, que dice a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Los dones de cargos y perfeccionamiento de los santos traen madurez a los santos, de acuerdo realmente con la medida de Jesús mismo. Al pasar los años, no solamente debemos envejecer en Jesús, sino que debemos madurar más en Él como individuos y como un cuerpo. Nosotros pensamos y decimos, bueno, ya tengo tantísimos años en esta iglesia, es más, yo fui de los fundadores de la iglesia. Y nos levantamos el cuello diciendo, no, yo tengo mucho más tiempo en la iglesia que cualquier otra persona. Pero nos pueden ver a la luz de la palabra de Dios y somos niños, espiritualmente hablando. Ya estamos en una edad tan avanzada y seguimos trabajando como si fuéramos niños, sin servir realmente a las cosas que Dios quiere. Dios quisiera que tú ya fueras un varón perfecto, que estuvieras llegando a esa idea. Pero a veces se nos olvida y se nos deja de lado porque el día a día las ocupaciones se nos hacen más importantes. Y como os mencioné en algunas otras ocasiones, dividimos nuestra vida en dos secciones: la vida en la iglesia y la vida en el mundo como tal. Mi trabajo, mi familia, mis estudios, mis cosas que tengo que hacer en general, hasta mis hobbies, son acá. Pero acá está la iglesia. Sí, la iglesia es el domingo en la mañana, el domingo en la tarde y el miércoles si es que me da tiempo. Y realmente, como les menciono, ocupamos esto como comida rápida. Se me antojó hoy algo, vamos a ir el miércoles ahora sí porque quiero escuchar de Dios. O a lo mejor porque quiero pedir algo y ahí es el día de oración y voy a pedirle a Dios y a los hermanos que oren por mí porque ellos a lo mejor están más espirituales que yo y sí les va a llegar la oración porque a lo mejor conmigo no llegaría. Realmente tener cuidado en eso y realmente buscar hacer un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos la oportunidad de ver a Cristo en todo momento. Él nos dejó toda su historia desde que nació hasta que murió y obviamente nos dio todo lo demás, pero podemos ver cómo es su caminar. Y muchas veces nos justificamos y decimos, no, es que el hermano tal está más mal que yo, redundando la palabra. Es peor que yo, no, ese hermano, míralo. No, yo estoy bien. Yo no hago lo que hace este de acá. Y mira el que está allá sentado, no, ese nada más viene porque sueña.
Y podemos empezar a hacer eso y empezar a tomar en cuenta y decir, yo no soy tan malo como son ellos. Pero realmente cuando nos vamos a la luz de lo que es aquí la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, nos damos cuenta que quedamos cortos, que realmente no estamos haciendo lo que Dios quiere en nuestras vidas. Versículo 14 nos dice, para que no seamos o ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Tenemos ese error de que como seguimos siendo niños, muchas cosas nos hacen cambiar. Podemos ver, y tristemente en esta pandemia muchas personas dejaron de venir y empezaron a tomar otras decisiones y a decir, no, ¿por qué? No, sí, ay, ¿qué tiene de malo vestir así? ¿Qué tiene de malo escuchar esto? ¿Qué tiene de malo hablar esto? ¿Qué tiene de malo hacer esto? ¿Qué tiene de malo pensar así? No. Y empezamos a ser como niños fluctuantes, en los que empieza el día a día y nos empiezan a envolver nuestras amistades, nos empieza a envolver nuestra familia, nos empiezan a envolver las cosas del día a día y nos empiezan a mover el barquito. Realmente la palabra antigua, esa palabra griega para llevar por doquiera, esa sección de llevar por doquiera, es de las mismas palabras usadas para describir ese tempestuoso mar de Galilea que está mencionado en Lucas 8:24. Cuando menciona esos vientos y esas olas, recordamos que se iba a hundir el barco, o pensaban ellos, y le dicen, Jesús, despierta, ayúdanos, porque estamos pereciendo. Esas olas y ese viento que se menciona aquí es lo que se menciona en este mensaje. En esta escritura dice, llevar por doquiera es de esa misma manera. Esos vientos y esas olas nos van a estar golpeando todos los días. Y de todas maneras, el aborto ya es legal. Ok. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, es bueno. Es más, ahora dicen que el matrimonio es malo. Ay, no, ¿tú sigues pensando en que debes ser una familia hasta el final? Uf. Y realmente nosotros estamos llevados por eso. Empezamos a decir, bueno, sí, no está tan mal, podemos hacer estas cosas, podemos trabajar así, y empezamos a dejar de lado. Podemos equivocadamente darle valor, un mayor valor a lo que es el movimiento por encima del crecimiento. Ok, va a haber personas que dicen, vamos a salir a testificar, y van miles de personas y se convierten como 800,000 personas, y mira, hicimos un montón. Nos importa más el movimiento que el crecimiento. ¿Qué pasó de esas personas que recibieron a Cristo? No, pues ya alguien más va a dar el crecimiento. Yo ya di la semilla. Alguien más tiene que trabajar en eso. No, realmente nosotros debemos estar más interesados en darle ese crecimiento a nuestras vidas, en dar el crecimiento como iglesia, esforzarnos. El movimiento puede ser llevado por doquiera, pero Dios quiere que crezcamos en todo. Versículo 14 dice, por estratagema de hombres. Esta palabra como tal, estratagema, se refiere al arte utilizado por los tahúres, quienes utilizaban esos dados adulterados, los cuales siempre darán como resultado un tipo de número. Esas trampas que podemos ver hasta en las ferias, ¿no? Que avientan los daditos y siempre caen en una forma a favor de la persona que está haciendo el juego. Esa manera se está mencionando aquí, por lo cual aquellos que juegan con ellos pueden ganar siempre, siempre ganan, porque esa es su manera de jugar y es una manera tramposa. Lo mismo va a pasar al ir por modas espirituales. Lo mismo va a pasar y va a hacer que uno se pierda. Vas a creer que estás ganando, vas a creer que las cosas están funcionando muy bien. ¿Por qué? Porque no estás recibiendo un castigo inmediato de Dios. Porque no estás viendo que las cosas te vayan mal. Oye, pues yo ya no vengo tanto a la iglesia porque pues tengo otro trabajo en el cual voy a hacer más cosas, voy a ganar más dinero. Dios está bendiciendo. Es que ya no me llevo muy bien con mi esposa. Ya no nos relacionamos bien, pero Dios está bendiciendo. Es que mis hijos son un relajo y no los pude educar, pero Dios está bendiciendo. Realmente estamos llevándonos por estratagema de hombres, que creemos que estar viviendo así es una moda espiritual que está bien.
y nos aferramos a los cristianos carnales, que déjenme repetirles, eso no existe. Dice versículo 15, siguiendo la verdad en amor. Esto no habla solamente de cómo nos relacionamos el uno con el otro. En la familia de Dios no va a ser así como tal solamente, sino también el cómo los líderes y los santos deben tratar con aquellos engañadores. Debemos tratar de conducirles en amor, pero nunca cediendo a la verdad. Comentábamos en la mañana en la clase de escuela dominical esa forma en la que Dios nos utiliza a hombres y mujeres dentro de la iglesia. ¿Qué deberíamos estar haciendo? ¿Qué podríamos estar haciendo? Mencionábamos que a lo mejor siente uno y pasa de que es que ya están todas las cosas completas, ya todos están haciendo algo, ni modo, ¿en dónde me voy a meter yo? A lo mejor le quito el trabajo a alguien más y me voy a ver más mal, me voy a ver peor, no más mal, me voy a ver peor que si no hiciera nada, mejor así, para que no se vaya a ofender el hermano. Y realmente decimos, no, tenemos oportunidades para servir. Debemos tratar con amor, pero nunca cediendo a la verdad. ¿Y cómo vamos a nunca ceder en la verdad? Una de las cosas que platicábamos ahí es que debemos estudiar la palabra de Dios. ¿Hay oportunidades de servir? Hay muchas. Simplemente el convivir con otro hermano y ayudarle a salir de su error, esa es una forma de trabajar. Pero ¿cómo vas a trabajar con el hermano y le vas a ayudar a que se quite ese problema y tú tienes mucho más y mucho menos acercamiento a Dios? Dice que primero quites la viga de tu ojo y entonces vas y le quitas esa pajita que le ves al de él. Realmente no estudiamos, no nos esforzamos, solamente venimos y comemos lo que poquito que se nos da en los servicios. 40 minutos, una hora no es suficiente para una semana. Los invito a solamente comerse un pollito a la semana. Ese pollito, receta Cruji, cómanselo una vez a la semana y no coman nada más. En primera van a dañar su sistema, porque eso es una comida rápida que tiene muchas cosas que dañan y al final vas a tener enfermedades. Segundo, ¿qué podría pasar? Vas a tener hambre toda la semana. Vas a adelgazar muy bien, pero te va a agarrar gastritis, te van a agarrar problemas secundarios, vas a tener ciertas características y enfermedades que no podrías tener si comieras diario. Y nos preocupa, y nos ocupa, ¿por qué? No solamente nos preocupa, sino que nos ocupa, ¿por qué? Porque sí nos hacemos nuestro caldito de pollo, porque sí también trabajamos con nuestro molito el otro día, porque sí nos esforzamos con los frijolitos siquiera. No estamos fallando, la comida no falta. Eso sí, todos los días estamos comiendo. Por eso estamos como estamos. ¿Y qué sucede en la vida espiritual? No, ay sí, no, hermano, es que estoy bien ocupado. Es que toda la semana trabajo hasta la noche y no me da tiempo de hacer nada para Dios. Por eso vengo bien puntual el domingo. Bueno, fuera. Ya hablamos de la puntualidad. Bueno, fuera. Pero llegamos aquí y solamente tenemos eso para toda la semana. Nunca volvemos a abrir la Biblia en la semana, ni siquiera oramos a menos que tengamos problemas, a menos que estemos pasando por una dificultad, entonces sí nos acercamos a Dios. Dice aquí, debemos tratar de conducir a esas personas en amor con conocimiento de la verdad. Nunca vamos a ceder la verdad. Y si estamos mal parados, estamos mal fundados en la verdad, vamos a terminar teniendo errores. Y a lo mejor en vez de ayudar al hermano, lo vamos a jalar a otro problema. Dice versículo 15, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Otra forma en la que la madurez es descrita es el crecer en Jesús, en quien es la cabeza. Otra vez, esto define la dirección de la madurez. Nunca brillamos independientemente y nunca vamos a brillar independientemente de Jesús. Crecemos en Él. Si tú estás aquí y estás cumpliendo y estás trabajando y estás haciendo por ti, estás mal. Si tú dices, mi comunión es conmigo y con Dios y no me importa con los demás, estás mal. La vida en Dios realmente es un crecimiento unidos. Una iglesia que solamente está unida a sí misma, pero que no está unida a Cristo, no es una iglesia viva. Tenemos muchas cosas que mejorar en nuestra vida a día. Como iglesia tenemos muchas cosas que mejorar. Como personas individuales tenemos muchas cosas que mejorar. Hemos pasado una situación en la que los ánimos bajaron.
Pero necesitamos tener un avivamiento, un trabajo realmente como iglesia, en la que no solamente 2 o 3 personas salen a testificar, sino que todos se involucran en el evangelio, sino que todos están trabajando en aprender versículos, sino que todos están trabajando en hacer sus devocionales, sino que todos están trabajando en tener amor los unos con los otros. Pero a veces se nos olvida y regresamos a otras religiones, no voy a hacer mención, en las que solamente van a decir una oración para que Dios los perdone y su día a día es normal. Solamente van el domingo para que se les quite la conciencia y regresan al día a día. Nos burlamos de ellos y decimos, no tienes la verdad, tú estás siguiendo ídolos, tú estás siguiendo una persona que está en una imagen que no va a ayudarte, pero ahí está Jesús. Y nos reímos de ellos tal vez. Y decimos, ay, qué equivocados están. Y nosotros tenemos esta verdad y podemos crecer en todo en aquel que es Cristo Jesús. Y lo dejamos de lado. Decimos, bueno, yo ya la tengo. A lo mejor mañana, que tengo un poquito más de tiempo, me organizo y empiezo. Pero hoy es que hoy estoy bien ocupado. Es que hoy pequé. Y pues se va a ver mal que ahora sí me acerque a Dios y ya pequé, ¿no? Nos pasa y debemos estar atentos a eso. Dice versículo 16, ya casi para terminar. Dice, según la actividad propia de cada miembro. La evidencia de madurez, la cual evidencia el trabajo de los líderes y evidencia el trabajo de todos los santos, lo que es la iglesia, es esta actividad propia. Eso significa que cada parte y unión proveen lo que puede dar en un esfuerzo coordinado. Cuando esto sucede, causa de manera natural crecimiento en tamaño y causa de manera natural crecimiento en fuerza, pero especialmente un crecimiento para edificarse a sí mismo en amor. Algunas personas piensan de la iglesia como si fuera una pirámide y podemos tomar al pastor como la parte superior. Otros piensan de la iglesia como si fuera un camión conducido por un pastor, quien lleva a sus pasajeros de manera pasiva a donde ellos deberían ir. Pero Dios quiere que veamos a la iglesia como un cuerpo donde se da actividad propia en cada miembro. Si tú eres de las personas que piensa así y está creyendo que solamente con venir a la iglesia y escuchar la palabra es suficiente, eres parte del grupo que cree que el pastor es el que tiene que trabajar y ustedes tienen que aprender, nada más. Si tú eres de aquellas personas que no lees tu Biblia más que los domingos y los miércoles, si es que bien nos va, y ya escuchas o medio oyes, porque no escuchas, oyes lo que Dios dice de lejos, eres como aquella persona que cree que debe estar atrás en el camioncito, nada más esperando a que lo lleven para acá y lo lleve para acá el pastor. Realmente es una manera de trabajar y lo podemos ver, algunas personas lo van a ver así, pero cuando sucede un cambio en nuestras vidas como congregación, cuando sucede un cambio en nuestras vidas como personas, vamos a ver este crecimiento natural en tamaño y en fuerza. Podemos ver y ahorita lo podemos notar. Domingo en la tarde venimos mucho menos de los que vienen el domingo en la mañana. Domingo en la mañana vienen muchos, pero no son los mismos que venían antes. Venimos menos. ¿Y qué pasa? Ayer nos comentaba un hermano y nos decía que nos animáramos a predicar el evangelio. Que si de nosotros, cada uno, siquiera a una persona le evangelizara y ella se convirtiera y aceptara a Dios y le ayudara en el crecimiento en un año a una persona, ¿cuántas personas seríamos ahorita? Ahorita habemos como 50 personas. Seríamos el doble, 100 personas. Pero pasa un año y en vez de ser 50 personas somos 45, porque un hermano ya se ofendió y ya se fue de la iglesia. Y otro hermano ya tiene un problema y ya no va a venir. Y otro hermano ya no quiere saber nada de Dios. Podemos ver el crecimiento y decir, no es cierto, yo estoy muy bien, pero vemos la iglesia y no estamos creciendo. Vemos la iglesia y no estamos teniendo eso. Mencionaba en la mañana, y era muy gracioso mencionarlo así, somos un cuerpo. Algunos van a ser los dedos, algunas van a ser las manos, otros los brazos, otros el cuerpo, las piernas. Pero si tu hijo como tal, tú lo vieras en el día a día, y empieza su brazo a crecer más y ya se empieza a ver bien largote el brazo.
y este de acá como un niño de 3 meses. Y la pierna de acá ya se ve como un niño de 18 años, niño. Y de acá uno de 5 meses también. Y tú lo ves caminando, ¿qué vas a hacer? Ay, es normal, es natural, este niño así creció y muy bueno. No, te vas a preocupar y vas a decir, Señor, a ver, vamos a llevarlo al doctor, pediatra, ayúdanos porque no sé qué le está pasando a mi hijo. ¿Qué medicina le tengo que dar para que le crezca el otro brazo? ¿Qué le tengo que hacer para que la pierna también se le acomode? La cabeza está bien grande porque esa sí estudia, esa sí trabaja, pero el cuerpo está todo bien deshecho. Todo el día podemos verlo así. Y en nuestro día a día podemos ver que sí, puede ser que el pastor de esta iglesia y el pastor en general de cada iglesia se esfuerce mucho en llevar a nuestra iglesia al crecimiento. Y puede crecer esa cabeza lo más que pueda, pero el cuerpo quedarse como un enanito, un bebé. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando, no estamos sirviendo, no nos estamos esforzando. Les invito, hermanos, a que realmente todas estas cosas que nos da Dios, que nos da Jesús por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo, que nos muestra, es realmente para que crezcamos, para que busquemos esa perfección en nuestras vidas. Puedes decir, y nos argumentamos mucho en decir, no soy perfecto y nunca voy a ser perfecto porque somos humanos, somos imperfectos. Claro, pero tenemos un Dios perfecto y un Dios totalmente poderoso que puede hacer de nosotros personas inservibles a personas servibles, que realmente pueden hacer mucho. Habemos personas que éramos bien tímidas para hablar en público y que podemos hacer cosas que nunca imaginamos. Tú tienes oportunidad de servir en esta iglesia. Tú tienes oportunidad de que esta iglesia crezca. Juzgamos mucho y decimos es que ay, fulano no está haciendo y no estamos creciendo porque no hace y porque no viene a la iglesia hoy. Mira, no llegó. Pero realmente, ¿qué estamos haciendo nosotros para que si no llega este fulano, llegue uno nuevo y ocupe ese espacio y que crezcamos? Realmente este es el tema del día de hoy, que nosotros estemos esforzándonos realmente y vivamos para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias porque tú nos permites nuevamente entender un poquito más. Señor, ayúdame a haber sido claro, a haber mostrado tus palabras, no las mías, sino lo que tú deseas para nuestra iglesia, Señor, para cada uno de nosotros particularmente, Señor. Ayúdanos. Estamos con un corazón a veces duro. Señor, tú golpea nuestro corazón para poder suavizarlo, para poder estar atentos a lo que tú quieres en nosotros, Padre. Si hay alguno aquí que no te conoce, tú toca su corazón, Padre. Si hay alguno que te conoce, pero está lejos, aunque viene a la iglesia, aunque está aquí y está presente, está lejos de ti, tú toca su corazón, Padre, para que también pueda mostrar y tener esta gloria en su cuerpo, Señor. Estar creciendo para honrar y gloria de tu nombre. Así, con los ojos cerrados y las cabezas inclinadas, doy el lugar a nuestro pastor para que continúe con la oración. Tres cosas recordamos de este pasaje. Una exhortación a mantenernos unidos. El hecho de que Dios levanta obreros para capacitarnos para la obra, para que todos trabajemos juntos. ¿Cuántos años llevamos como iglesia? 37. 37 años de trabajo, la mayor parte, 35 completos con nuestro pastor. Y que todavía batallemos por conseguir maestros de clases de niños. Y que estemos pensando que para tener pastores de jóvenes tenemos que traerlos de fuera. Y que no podamos tener la confianza de que aquí están los obreros que ayudan a continuar con el trabajo. ¿Cuál es su labor? ¿Está dispuesto o dispuesta a trabajar?
¿Qué le detiene? A veces tenemos los obreros, pero la gente dice no, si no es salido de instituto, no. No, yo quiero a alguien que venga de otra iglesia y que nos sirva, que tenga credenciales. La labor de un pastor es capacitar a su pueblo para que su pueblo haga la obra del ministerio. Y creo que nuestro pastor fundador no se equivocó. Trabajó. El altar está abierto. ¿Quién diría yo? La verdad, estoy dispuesto a ayudar. En lo que me toque. En lo que me corresponda, en lo que pueda yo hacer, estoy dispuesto, Señor, a ayudar en esta iglesia. Sea en ayudar en las clases de niños, sea ayudar en guarderías, sea ayudar en la administración, en la construcción, en el mantenimiento, en la enseñanza, en el discipulado, en el evangelismo. Estoy dispuesta a ayudar. Señor, dame un corazón de siervo. El altar está abierto. Mientras nuestro hermano toca el piano, el altar queda abierto. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que tú nos das. Te pido, Señor, tu bendición en este tiempo, que sea espiritualmente provechoso para cada uno. Que tú, Señor, nos bendigas en esta semana, podamos gozarnos de cada momento de servirte, buscarte y conocerte. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a regresar a nuestras casas nuevamente.